No permito que nadie me diga que no comprende los antipoemas. Todos deben reír a carcajadas. Para eso me rompo la cabeza, para llegar al alma del lector. Si los poetas lloran, los antipoetas ríen a carcajadas. Es quizás la frase que mejor define a Nicanor II Parra Sandoval. Es el antipoeta que rompió con la formalidad de la poesía, genio para algunos, loco para otros. Y es que para entender su personalidad hay que conocer su origen, que se forjó en San Fabián de Alico, cerca de Chillán. Hijo de una modesta familia, la riqueza venía en la sangre. Sin lotería yo no estoy aquí. Se comprueba la teoría de Leonardo. 1% de inspiración, 2% de transpiración y el resto, suerte. Una campesina como madre y un profesor de matemáticas y músico de padre, nace un 5 de septiembre de 1914. El mayor de 8 hermanos de una familia de artistas. ¿Y qué artistas? La Violeta de Gracias a la Vida, el tío Lalo y Roberto de la famosa Negra Esther. Se casaría 3 veces y de estas uniones nacerían Catalina, Colombina y Juan de Dios. La Parra madre. La mamá de la Violeta Parra Sandoval. Clara Sandoval, Navarrete. Y aquí hay 4 hermanos. Aquí está el autor de la Negra Esther, Roberto. Pero yo no confío en las palabras. ¿Por qué no te levantas de la tumba a cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? En 1932 llega a Santiago para terminar sus estudios secundarios en el internado Barros Arana. A punta de esfuerzo logró ser el único del clan Parra en ingresar a la universidad. Quizás siguiendo los pasos de su padre, en la Chile estudió matemáticas y física. Ahí comenzó su carrera formal académica, que coqueteó desde sus inicios con otra pasión, las letras. El principio de economía de las matemáticas rige también la poesía, o por lo menos la antipoesía. Con el mínimo de palabras hay que tratar de cubrir el máximo de realidad. Mientras Gabriela Mistral lo señalaba como el futuro poeta a finales de los años 30, su carrera científica se enriquecía en Estados Unidos y posteriormente en Gran Bretaña. La mecánica avanzada y la cosmología le abrían los ojos y encauzaba con ironía y sarcasmo lo que es su obra decisiva. Sin Mistral, sin Huidobro, sin Neruda, no hay poesía ni antipoesía. Inquisitivo y curioso, Parra explora todo el horizonte literario y cultural que lo rodea. Descubre diversos estilos y lenguajes. El antipoeta no es antitradición, de ninguna manera, no. Lo que pasa ahí es que el discurso greco-latino, que es el discurso tradicional, suele pecar de pedantería. Y entonces el público se rebela contra esta pedantería y opone a la pedantería otro vicio, que es la vulgaridad. Entonces el antipoema es una mezcla de pedantería y vulgaridad. En los años 50 define la poesía como de primera necesidad, nunca como un artículo de lujo. Deja lo clásico de lado y crea su propia fórmula poética, lenguaje cotidiano, chilenismo y hasta dichos sacados de grafitis. Así construye sus versos cargados de ironía. ¿Por qué te dedicas a la poesía? Porque no le tengo miedo al ridículo. ¿A quién piensas dedicar tus obras completas? ¿A Dios, exista o no exista? ¿Cuántas son Dios más Dios? 4. ¿Quién es Pablo Neruda para usted? Uno de los poetas más grandes del siglo XX. Políticamente, ¿cómo te defines en la actualidad? Como un anarquista renovado. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Lo pensé en términos prácticamente humorísticos, ¿eh? Pero me extraña mucho que en la actualidad se diga que esta es una
es una afirmación que tiene sentido. De ello nace Poemas y Antipoemas, obra en la que desarrolla una propuesta literaria distinta a la que ejecutan los escritores chilenos contemporáneos, una forma radical de hacer poesía que marca un capítulo aparte en la literatura latinoamericana. Camas no faltan en los hospitales. Lo que sucede es que sobran enfermos. ¿Qué nota le pondrías al primer mandatario de la nación? Un 6 a 7, en escala de 1 a 5. De los años 60 en adelante, la producción de Nicanor Parra es especialmente fecunda. Versos de salón, canciones rusas, obra gruesa, artefactos, sermones y prédicas del Cristo de Elqui, por nombrar algunos. Libros que enseñan las premisas del modelo antipoético y la capacidad de su autor para hacerlo evolucionar. Yo estoy muy deprimido porque me he estado riendo de mis propios chistes. He estado celebrando mis propios chistes. Claro que el que confiesa su pecado merece ser perdonado. En 1969 obtiene el Premio Nacional de Literatura y 3 años más tarde, estos artefactos, como los bautiza el propio Nicanor, cruzan fronteras mostrando una nueva etapa artística. Parece que lo que hay que hacer es jugar más que pensar. Y eso es lo que estamos haciendo en este proceso. Porque esto no es arte, ni filosofía, ni poesía, sino que es más bien juego. Usted sabe muy bien que yo soy antipoeta. Yo estoy en contra de la poesía. No era más que su sarcasmo característico, objetos unidos a una frase con los que el poeta da un nuevo significado a la realidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Ustedes ven que, mirado desde lejos, en realidad el mensaje subliminal del Padre Nuestro es el que ustedes ven ahí. En la sede de UTEF pasa su mayor tiempo como académico. Las aulas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile parecieran recordarlo como maestro. A tanto llegó la importancia de su estadía que uno de sus alumnos homenajeó su forma de enseñar. Antiprofesor se llamó la exposición que levantó en su nombre. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Yo soy de la época del cine mudo, cuando todavía 2 más 2 eran 4. Hoy no se sabe nada al respecto. Parra generó más de una polémica con el Cristo de Elqui. En plena dictadura y pese a que era contrario a los partidos políticos, la preocupación por el pueblo se articula en parte de su obra. Obra que no solo quedaba en el papel y los artefactos, sino que se exploraba en el cine y el teatro. El pueblo chileno tiene hambre. Sé que por pronunciar esta frase puedo ir a parar a Pisagua. Pero el incorruptible Cristo de Elqui no puede tener otra razón de ser que la verdad. La poesía de Parra se transforma en textos, dibujos y artefactos, y en el camino aparecen los premios. No hay que pensar en los premios, esa sería la idea general mía, que los jóvenes no escriban para los premios. Los premios son como las dulcineas. Entre más pensamos en ellas, más lejanas, más distantes. Palabras de tu padre. Sí, textuales. Eureka, por fin encontré mi seudónimo. Neftalí Reyes, o en su defecto Lucila Godoy, Alcayaga. Más información en soneto que está por publicarse. ¿Usted se siente un genio? Ahora vamos a las preguntas de periodista. Parece que hasta aquí no me ha llegado. No, yo sé contestar esa pregunta. Me la han hecho más de una vez. ¿Eh? La respuesta es: yo me considero un hombre del montón. Alguien que pretendió hacer algo de la nada. Fue el primer ganador del premio Juan Rulfo, recibió el galardón Reina Sofía, la medalla Bicentenario y en 2011 los elogios viajaron hasta España. Y terminamos con el nuevo premio Cervantes que ha sido concedido al poeta chileno Nicanor Parra. Nicanor Parra recibe el premio Cervantes. Después de Gonzalo Rojas y Jorge Edwards, es el tercer chileno destinatario del llamado Nobel hispanoparlante.
En su casa conoce la noticia, su estado de salud sí no le permite viajar y es su nieto quien lo representa en España. En estos momentos y a la distancia, mi abuelo se formula la siguiente pregunta. ¿Se considera usted acreedor al premio Cervantes? Claro que sí. ¿Por qué? Por un libro que estoy por escribir. Muchas gracias. La familia de Nicanor Parra depositará en la caja de las letras del Instituto Cervantes su máquina de escribir, con un poema inédito y la orden de no abrirlo hasta dentro de 50 años. ¿Qué he aportado yo a la literatura actual? Nada. ¿Qué le parece esto de su nominación al Nobel? ¿Le interesa eso? A otro Parra con ese hueso. Creo más en el Quino que en el Nobel. Lo que puedo decir al respecto es que el premio Nobel no deshonra a nadie. Y que entretenerlo y no tenerlo, punto suspensivo. ¿Cómo se completa esa frase? ¿Entretenerlo y no tenerlo? Mejor tenerlo. Parece, ¿eh? Deuda para este escritor comprometido con las raíces de nuestro país. Nunca se preocupó de postularse o de hacerse carrera con miras al Nobel. Estaba recluido en las cruces o apoyando causas en las que creía o compartía. Ejemplo de ello fue en 2010, cuando se sumó a la huelga de hambre mapuche. Yo creo que se puede retroalimentar el discurso antipoético a partir del discurso mapuche, a partir de la mentalidad mapuche, que para nosotros hasta este momento es totalmente desconocida, ¿eh? Hombre diverso, artista intelectual y rupturista, creador de un movimiento que revolucionó a la literatura hispana y que sobresalió en la segunda mitad del siglo XX. Lenguaje cotidiano que mezcló con sarcasmo e ironía, es la antipoesía de Nicanor, una obra que llega a varias generaciones, un trabajo absolutamente vigente. Y extrañamente la antipoesía tiene mucho que ver con ese planteamiento, ¿eh? Porque el antipoema es más un texto de un hambriento, ¿eh? Que de un letrado. Cero problema. Nací, crecí y morí como Dios manda. Lo único que me falta es resucitar. No veo para qué continuamos filmando la película. Pido que se levante la sesión.